Una persona en América Latina genera en promedio 6,6 veces su peso en residuos por año. Tan solo en Colombia se generan 12 millones de toneladas de residuos entre enero y diciembre y solo el 17% de esa cantidad se está aprovechando, de acuerdo con la información de la corporación Punto Azul. Pero es posible que entre todos tengamos un modelo de producción y de consumo más responsable, teniendo en cuenta que el consumismo tras la parte más dura de la pandemia se disparó. Pues buscamos a Fernando Gutiérrez, director de posgrado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Bosque, para que nos diga cómo, por medio de la economía circular, podemos poner cada uno de nuestra parte y tratar de frenar el cambio climático. Desde la academia, ¿cuál es el concepto que se tiene sobre economía circular? La economía circular es una economía que intenta cerrar ciclos de producción, ciclos de materiales. Es decir, intenta reemplazar la economía de la vieja escuela, conocida como lineal, donde hay una extracción de materia prima, un transporte de esa materia prima, una producción de algún elemento, por ejemplo, de este bolígrafo, y finalmente hay una venta y el cliente, pues digamos, después de un determinado tiempo lo desecha, y ese desecho va a parar a un vertedero o es incinerado. La economía circular lo que quiere es que cuando se vaya a desechar, finalmente se pueda reintroducir como materia prima. Eso es lo que conocemos como de la cuna a la cuna. Otro tema que incorpora la economía circular es mantener el mayor tiempo posible un producto en la economía. Es decir, podamos reutilizar, que podamos reciclar, que podamos alquilar, que podamos reparar. Por ejemplo, si se me daña el celular, que yo tenga la opción de comprar una nueva batería para reemplazar la batería vieja, y así yo no tenga que desechar todo el celular, sino sencillamente, pues digamos que puedo reemplazar la batería o puedo repararlo, o sea, que sean cosas que se dejen reparar. Ahí también empezamos a pensar en desmaterializar. ¿Qué quiere decir desmaterializar? Finalmente, desmaterializar es que usted ya no es dueño de un producto, es el usuario de un servicio. Algo así como Netflix, en donde usted ya no tiene que ir a la tienda, comprar un DVD, sino sencillamente usted escoge en la plataforma la película que desea ver y la ve bajo demanda. Entonces, digamos que son temas que ayudan a que no haya extracción de materia prima. ¿Cómo cree usted que el modelo de economía circular puede ayudar a frenar de manera directa y rápida el cambio climático, el calentamiento global? Es una pregunta muy interesante. Digamos que la voy a dividir en dos partes. La economía circular definitivamente permite reducir el calentamiento global. ¿En qué sentido? Pues tenemos productos que van a estar más tiempo en la economía y que vamos entonces a reducir, digamos que la extracción. Adicionalmente, pues se quiere eliminar residuos, eliminar contaminación, hacer un tema del ecodiseño. El ecodiseño es diseñar para el ambiente, o sea, pensar en productos que, por ejemplo, desde la concepción misma, yo ayude a que tengan menos emisiones durante la fabricación o un vehículo durante su uso, o sea, que sean mucho más ecoeficientes. La economía circular también piensa en la regeneración de los sistemas naturales, o sea, como dejo de extraer materia prima, entonces los ecosistemas, digamos que se regeneran, vuelven a tener la capacidad de aportarnos bienes y servicios. En definitiva, se cambia la forma de producir, se piensa en una forma de producir mucho más amigable. ¿Es rápido el aporte que puede hacer a calentamiento global? Definitivamente no. Tenemos una inercia, digamos que desde 1958 se empieza a monitorear el incremento de dióxido de carbono en la atmósfera.
Y es Kelly, un científico en Hawái, que empieza, digamos que, a monitorear en esas islas, porque son islas que están aisladas, digamos que no tienen una contaminación muy fuerte. Y desde que Kelly empezó a monitorear, digamos que el ascenso de dióxido de carbono en la atmósfera, se empieza a ver un crecimiento de más o menos unas 315 partes por millón a lo que tenemos hoy de unas 420 partes por millón unos 60 años después. Entonces, digamos que quitar esa inercia que ya viene y que la economía circular pueda ser un aporte rápido es digamos que no es muy realista pensar. La pandemia nos cambió muchos comportamientos, empezando por la forma en la que consumimos por la compra del tapabocas y la compra de domicilios, el caso de los envases y las bolsas plásticas. ¿Cuál ha sido el papel de la economía circular en medio de la pandemia? Indudablemente, la pandemia trajo consigo la adquisición de tapabocas, los cambios en la cultura de la alimentación, donde pedíamos domicilios, donde esos domicilios por temas de bioseguridad venían con bolsas de un solo uso, y sí, se empezaron a generar unos nuevos residuos que no teníamos antes. Pero en términos generales existe un indicador que es la huella ecológica, y la huella ecológica nos permite saber, digamos, unida al día del sobregiro que se hace con la huella ecológica, cuáles, digamos que, los recursos que el planeta nos permite o nos proporciona durante todo un año. Y el día del sobregiro es el día que no lo consumimos todo. Dicho de otra forma, es como si usted le pagan mensualmente y usted gasta demasiado, a final de mes pues va a llegar endeudado. O sea, usted va a haber consumido su salario en 20 días o en 15 días y al final del mes pues tendrá una deuda. El día del sobregiro para el 2019, antes de la pandemia, estaba en el 29 de julio. Para el 2020, el día del sobregiro está en el 22 de agosto. ¿Qué quiere decir? Que se atrasa casi un mes. O sea, que digamos que los recursos que el planeta nos proporciona alcanzaron para un mes más. O sea, dejamos de consumir tanto. Entonces, sí, la pandemia en términos, digamos, de recuperación de los ecosistemas fue muy positiva. Indudablemente estamos hablando de que se generan unos residuos que antes no eran tan comunes. Pero en términos generales, digamos que, vuelvo y lo insisto, la pandemia nos alarga digamos que la forma en que consumimos durante pandemia nos alargó casi un mes más los recursos que el planeta nos proporciona en un mes.